Ayer, entre las muchas informaciones que se produjeron, hubo una que a mí me sigue llamando la atención, que es el fracaso de la sesión convocada por la oposición para tratar el impuesto a las ganancias. Digo porque me sorprende, no es que no se pudiera prever. Claro que sí. Me sorprende que el oficialismo se niega a dar debate a este tema. Evidentemente le parece que es mucho más digno, todo entre comillas y en negrita, no presentarse, no dar el debate, y creo que uno no se da cuenta que no quieren tratar una situación que hoy lleva a que un trabajador casado que gana 15.000 pesos paga impuesto a las ganancias y que luego de las recomposiciones salariales no corresponde por lo menos correr ese piso proporcionalmente a lo que han sido las discusiones paritarias. Uno de los temas que queremos tratar, especialmente con el diputado nacional Federico Sturzenegger del PRO, que ya está en línea con nosotros. Federico, soy Luis Novarecio, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás vos? Bien. No sé, la verdad que me cuesta entender, cuando 2, 3 veces vos no das quórum es que evidentemente no querés tratar el tema. O sea, ¿creerán que uno no se da cuenta? Bueno, y además ayer fue increíble porque empezamos la sesión a las 10:30 de la mañana y la estiraron para que la sesión terminara a las 11:30, ¿no? Así, y ahí se retiraron ellos para que nosotros quedáramos discutiendo el tema del mínimo no imponible, que ya creo que es la segunda o tercera, creo que es la tercera sesión que pedimos sobre este tema y yo coincido con vos, me parece que lo que se necesita es una actualización no en esta economía con alta inflación y no pareciera que la inflación fuera a bajar, seguramente va a bajar después del 2015, pero que no va a bajar en los próximos, en este año y el año que viene. Hay ciertas variables que tienen, sobre todo las fiscales, que tienen que actualizarse, desde la asignación universal por hijo, porque tampoco queremos que sea como una cosa o una dádiva presidencial, que cada 2 por 3 se reajusta el valor. Sino que tiene que ser con el esquema que tiene, por ejemplo, las jubilaciones, que tienen una movilidad que es automática. Bueno, y en los impuestos, en particular el impuesto a las ganancias, pasa lo mismo, pero me parece que tenemos que ir a un esquema que genere una estructura tributaria más estable, más de alguna manera que se adapte mejor a esta economía con inflación y que no requiera decisiones discrecionales del gobierno a cada paso. Aparte digo, acá quedan dos opciones y a lo mejor en el pasillo, no en la Cámara, vos podés saber qué es lo que piensa el Frente para la Victoria. O no lo van a hacer porque la situación fiscal es tan grave que no pueden asumir este costo, o quieren reservarlo para esto que vos planteabas, que fuese casi un gesto real de la realeza, quiero decir, de la Presidenta de la Nación y anunciarlo como una concesión graciosa. Mira, yo creo, Luis, que debe ser lo segundo, esto último que estamos mencionando, porque, por ejemplo, la semana pasada nosotros, el oficialismo llevó un proyecto al recinto para bajarle los impuestos a la industria del biodiesel, que es una industria que puede ser estratégica, de generación de valor agregado, no es una industria que contrate mucha mano de obra, pero entre una cosa y otra, que es lo que se aprobó en el Congreso, más una baja de retenciones, se le transfirió a esta industria 3.300 millones de pesos, que es casi, te diría, lo que se necesita para hacer una actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Entonces, pareciera que el oficialismo considera que los recursos están, Luis, pero por algún motivo no quiere avanzar con esto y verdaderamente es bastante inexplicable. Sí, también en los hechos demuestra prioridades, a quién le concede beneficios y a quién no. Digo, a la inmensa mayoría de los trabajadores no, y a este sector económico sí. Claro, se ve que el gobierno está como agobiado por la situación cambiaria, la situación macroeconómica, piensa que tiene que poner el foco en aquellos que pueden generar divisas. Como decís vos, son prioridades, pero realmente cuando en un caso estás hablando de mil familias, que son 1.500 familias o 2.000 familias que trabajan en una industria, versus lo que podrías hacer, que favorecería a millones de familias, realmente uno tiene que ponerse a pensar, bueno, a dónde nos ha llevado el kirchnerismo en términos de las decisiones que se están tomando, ¿no? Y que está tomando este gobierno. Antes de seguir hablando un poco de economía, quería hacerte una pregunta. Vos venís de un cargo de gestión, quiero decir, gestión de todos los días, de estar frente a un banco, nada menos. Ahora estás en la Cámara de Diputados. El 1 de marzo, cuando abre las sesiones la Presidenta de la Nación, dio la impresión como de mayor concordia o mayor intento de escuchar las voces de la oposición. En los hechos, a 22 de mayo, que es donde estamos hoy, ¿se ha modificado algo? Mira, la verdad que yo entré con también muchas expectativas. En la práctica no lo hemos visto, excepto con un proyecto puntual que ahora te voy a comentar, donde creo que se está buscando un consenso. Pero, por ejemplo, ayer nosotros se votó una ley de el trabajo registrado, ¿no? Para estimular el trabajo registrado. Y fue como en algún punto, yo no sé si hasta decirte fue como hasta graciosa la situación. Yo la voté en contra
porque más allá que estoy de acuerdo con que hay que hacer una baja fuerte en los impuestos al trabajo, la ley venía además con todo un paquetito que era transferirle un montón de potestades de control del trabajo de las provincias al gobierno central, y yo me parece que no estoy en ánimo, ¿no?, de transferirle más control, más posibilidad digamos, de coerción o de aprietes al gobierno nacional. Entonces me pareció que no había que apoyar la ley. Pero, por ejemplo, voy a la pregunta que vos me hacías, Luis. Por ejemplo, el radicalismo la votó en general a favor, o sea que le dio políticamente digamos, un cierto de éxito o triunfo al gobierno en términos de la aprobación de la ley, pero después votó cada uno de los capítulos, o sea, toda la ley, en particular la votó en contra. O sea, el radicalismo le dio el éxito político al Frente para la Victoria, y después votó todo en contra de la ley. No sé si se entiende lo que digo, porque sí. Cosa medio delirante, digo, ¿no? se entiende en la descripción, o sea, que vos apoyes en general y después votes en contra en particular. No entiendo en cuanto al criterio político. Votaron todo en contra, ¿por qué? Y voy a tu punto. Entonces el radicalismo hizo un planteo de decir, mira, tenés que cambiar esto en particular en esta parte de la ley. Cosas que además, te tengo que decir, eran tremendamente razonables, ¿no? Y el kirchnerismo dijo, no aceptamos ningún cambio. Y te puedo asegurar que eran cambios que se sugerían que estaban hechos desde la buena fe, desde un ánimo constructivo. Bueno, no, listo, no se acepta ningún cambio, ¿no? Entonces, yo creo que ahí veo que nos falta, ¿no? Me parece que nos falta, me parece que es conjunto, ¿no? Creo que la oposición también tiene que hacer un esfuerzo mayor para buscar consensos, pero no está fácil. Hay un proyecto de ley, Luis, que es el proyecto de convivencia ciudadana, lo que se llama como la ley para regular los piquetes, creo que sí. Ahí sí, yo he visto en el trabajo en comisión que ahí hay una voluntad de sacarlo de una manera consensuada, creo, porque ninguna fuerza política quiere hacerlo en soledad de esa ley, y bueno, ahí se trabaja de otra manera. O sea que hay momentos que se crean ámbitos o situaciones donde el trabajo en equipo es posible, y de eso se trata el Congreso, ¿no? Yo digo, claro, el Congreso es un lugar donde gente que piensa diferente tiene que trabajar para hacer algo que es mejor para todos los argentinos. Vuelvo al tema de la economía. Recién hablamos del fenómeno inflacionario, que es indubitable, y etcétera, etcétera. Recién en la portada de Infobae veíamos lo que dice The Economist respecto de una abrupta situación cambiaria. ¿Ves esto? ¿En Argentina? Sí. Mira, a ver, situación vas a tener. Perdón. Situación cambiaria vas a tener, porque si vos tenés una inflación del 3% mensual, no hay manera que el tipo de cambio no acompañe eso. Imagínate, Luis, que vos tenés 3% en 10 meses, en 3 meses, ya tenés 10% de aumento de los precios. No hay manera que una empresa pueda compensar en 3 meses y mejorar su competitividad para compensar eso, ¿no? Entonces, sí o sí, en una economía con inflación alta, el tipo de cambio tiene que acompañar. Después el gobierno elige si acompaña gradualmente de una manera que va de la mano de la inflación, o trata de retener el tipo de cambio por diversos motivos, y después eso obliga a un salto devaluatorio. Sabemos lo que pasó, el gobierno el año pasado lo retuvo, fue forzado a hacer el salto devaluatorio en enero, después volvió a retener, ahora empezó a mover de a poquito el tipo de cambio, y la verdad que me parece que ni ellos saben específicamente qué es lo que van a hacer de acá en adelante. Lo que sí, claramente, bueno, se siente que hay mucha incertidumbre en el mercado, la gente se da cuenta que la emisión monetaria sigue y que los desequilibrios siguen y que la inflación va a ser relativamente alta, y bueno, en ese contexto la gente siempre se refugia. Claro. Hubo una impresión de que el titular del Central, el presidente del Central, había tomado algunas decisiones dentro de su órbita, y se esperaba un acompañamiento de medidas económicas desde el ministerio de Axel Kicillof. Pregunto, ¿coincidís con esto, con que Fábrega hizo los deberes y que no apareció nada concretamente desde el lado de Kicillof? No, mira, es tal cual. O sea, vos cuando tenés emisión monetaria tenés inflación. En enero, cuando la situación se hizo insostenible, Fábrega dijo, bueno, listo, no voy a emitir más. Pero como el Estado le sigue pidiendo emisión, porque no hay, digamos, nada que se haga en el Ministerio de Economía, ¿qué hace Fábrega? Le da la plata al gobierno, o sea, no deja de financiar al Estado, pero empieza a emitir títulos al sector financiero para chupar plata por esa vía. Entonces compensa. Lo que le da al gobierno lo compensa sacándose al sector financiero, y por eso suben tanto las tasas, Luis. Claro. Viste que las tasas saltaron un montón,
porque es la manera como de absorber el dinero del sector financiero. Entonces, lo que Fábrega dice es, mira, yo no puedo hacer esto por un tiempo, porque yo no puedo seguir colocándole y chupándole plata al sector financiero, primero porque te vas a quedar sin crédito de consumo, te vas a quedar sin crédito de producción, la tasa de interés va a seguir siendo altísima, la recesión va a ser muy fuerte, entonces vos tenés que más o menos acomodar lo tuyo. Y eso te puedo asegurar, Luis, que no está ocurriendo lo más mínimo, y me parece que entonces, eso que logró hacer Fábrega, que inmediatamente cambió cuando vos, Fábrega controla la emisión, automáticamente se estabilizó el dólar, inmediatamente empezó a bajar la inflación, se ve que eso es una situación que no es sostenible, Fábrega exige a Kicillof que haga algo más del lado fiscal, y ahí no encuentra respuesta, y me parece que esa no respuesta es lo que está en este momento apareciendo en el mercado cambiario. O sea, el 12,10, no recuerdo exactamente, de hoy día del dólar libre es el termómetro de este no hacer que vos mencionabas del Ministerio de Economía. La metáfora es perfecta. El dólar paralelo es un termómetro de si, digamos, políticamente el gobierno está funcionando bien o está funcionando mal. Claro, yo tengo la impresión, al menos cuando uno habla con el kirchnerismo en off, de que ellos sospechan de que hay la posibilidad de un parche, que ya han aplicado un parche, que admite estirar la situación sin costo político, mirando a la elección antes que la realidad o el largo plazo, y que esto permite llegar a la entrega de la banda al próximo presidente. ¿Hay un parche que permita tantos meses, 16, 17 meses? No, mira, el único parche es el financiamiento externo. Porque vos pensás, el año pasado ellos emitieron 100.000 millones de pesos que generó la inflación. 100.000 millones de pesos son más o menos 10.000 millones de dólares. Entonces, si ellos consiguen 5, 6 mil millones de dólares de financiamiento externo y con eso suplen la emisión monetaria, bueno, pueden bajar la inflación fuertemente. Ese, Luis, es el parche que tienen. Creo que de alguna manera lo huelen, ellos se dan cuenta, por eso lo de Repsol, por eso lo del Club de París, por eso lo del CIADI, pero la verdad que siguen mintiendo con el INDEC, siguen sin generar credibilidad, sin dar señales contundentes, entonces se demora la posibilidad de acceder a ese financiamiento, y con esa demora, bueno, la situación, digamos, de alta inflación y de recesión económica va a persistir. La hipótesis de tomemos esto, no llega de financiamiento externo, tomemos del central 5, 6, 8 mil millones de dólares que le dejaría al próximo gobierno casi un retroceso de 10 años, como llegó el propio Néstor al central. ¿Es viable? ¿Vos decís con reservas? Sí. No, eso no me preocupa mucho. Porque cuando venga el nuevo gobierno, Mauricio Macri o quien sea, el problema de la Argentina va a ser cómo absorber los dólares que van a venir. Porque vos, en este país, donde vos pongas un mínimo de reglas de juego claras, des un poquito de credibilidad, la gente está con la demora que hay acá de inversiones en energía, en minería, en infraestructura. Luis, acá el problema serio que va a tener el próximo gobierno es cómo atajar los dólares que vienen. Entonces, si las reservas son 8, 5, 3 o 20, me preguntás personalmente, pienso que no es un problema importante para el próximo gobierno. Es impactante esto que estás diciendo, o sea que el problema no va a ser conseguir divisa, sino regular el ingreso. Claro, sí, yo estoy absolutamente convencido que ese es el problema fundamental, porque en ese momento va a haber que trabajar para evitar que pase lo que pasa siempre en Argentina cuando se dan estas situaciones de mayor credibilidad, que pum, se te desploma el dólar y entonces también perdés muy rápidamente competitividad y dañás, digamos, una posibilidad de crecimiento industrial o de industrias de exportación de manera sostenida, ¿no? Martínez de Oz, la propia convertibilidad. Entonces, creo que tenemos que aprender de esas experiencias. Creo que esa va a ser exactamente la situación que se va a enfrentar a partir del 2015 y digo que no es fácil, ¿eh? Técnicamente tenemos la experiencia de Chile y de Colombia, la experiencia de Brasil, que han tenido que lidiar con estos problemas y no es sencillo. Hablemos un poco de la crisis automotriz y de aparentemente el remedio que se pensó que es precios cuidados de autos, ¿no? Se acordó en motos y ahora se quiere buscar que todas las automotrices pongan en el mercado productos de entre 80 y 100 mil pesos. ¿Tiene sentido? ¿Es un modo? Me da gracia. O sea, acá lo que hemos puesto, le hemos puesto un impuesto a esta industria muy fuerte. En este momento el cepo cambiario está aplicándose con una fuerza impresionante. La gente no tiene insumos, por eso, Luis, la producción industrial está entre 6, medición oficial, 10, fiel de caída respecto del año pasado. La gente no tiene insumos para producir y eso también hace al sector automotriz, al cual se le suma una deceleración en Brasil y se le suma que el año pasado
pasado se produjo mucho porque la gente, ante un contexto de inflación creciente, dijo, bueno, ahorro en autos. Pero, digamos, llega un momento que la gente que tenía la capacidad para hacer eso, ya compró un auto, no puede seguir invirtiendo en el mismo bien. Entonces se te da todo junto con una caída muy significativa de producción. Pero acá el problema que tenemos, Luis, es que hay que reconocer que en una situación cambiaria, con el tipo de cambio donde está ahora, no hay margen para que las industrias tengan los insumos de importación que necesitan para producir. Y eso está pasando también en la industria automotriz, que por supuesto se ve y se nota muy fuerte por el impacto en el empleo y la importancia de la industria automotriz dentro del complejo industrial de Argentina. Federico, para cerrar, hablo un poco de política. ¿Sos de los filo radicales o filo Frente Amplio unen o crees que el PRO debe buscar una opción solos? Nosotros estamos construyendo nuestra imagen propia, nos está yendo muy bien en el interior, estamos muy contentos, creo que Mauricio Macri es un extraordinario candidato a presidente con los valores correctos. Ha habido mucho interés de UNEN por un acercamiento al PRO, que yo creo que tiene dos, como te podría decir, dos vertientes o dos conceptualizaciones. Una es la de la gente que piensa que hay que hacer algo parecido a lo que se hizo en Venezuela, ¿no? Hacer como una línea de división, es decir, están los éticos y están los republicanos. Bueno, todos los republicanos juntémonos, y eso incluye de Wiener y Pino Solanas hasta Mauricio Macri, se hace una interna, el que gana, todo el mundo lo apoya. Digamos, te estoy hablando ahora, te estoy interpretando lo de UNEN, no lo nuestro. Y después hay otra visión en UNEN que tiene un basamento más territorial, donde muchos líderes, sobre todo radicales del interior, ven que si se suman con el PRO, dado lo bien que le está yendo al PRO en el interior, tendrían una carta ganadora. Entonces también, digamos, aparece un interés de ese lado. Pero por el lado nuestro, me parece, sin cerrar ninguna puerta, siempre nosotros tenemos una visión frentista. Hoy queremos consolidar nuestra visión del PRO porque creo que hemos hecho una muy buena gestión en la ciudad de Buenos Aires, que podemos comunicar, transmitir y pedirle a la ciudadanía una oportunidad para aprobarla a nivel nacional. ¿Te gusta la fórmula Macri-Michetti? Yo creo que tenemos, los dos son y Gabriela me parece que es una líder muy interesante. Creo que es una fórmula que tendría quizás la pregunta de siendo dos líderes de capital, digamos, eso sería una cosa bastante poco ortodoxa en Argentina, pero me parece, bueno, ellos ya tuvieron un excelente desempeño en la ciudad de Buenos Aires y me parece que es algo que definitivamente podría ser considerado, pero no, me parece, digamos, dentro de un conjunto de alternativas muy amplias de muchísimos dirigentes que tenemos en el espacio que habría que considerar. Federico, gracias como siempre.